esta tarde, ¿verdad? Ponernos siempre bajo el control del Señor. Es un momento importante, pues estamos dentro de un montón de situaciones que, pues, para algunos genera preguntas, genera dudas, pero sabemos que Dios es fiel con nosotros y Él se va a encargar siempre de esclarecer cualquier situación. Vamos a orar, acompáñenme en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque nos permite siempre conocer de tu palabra, nos permites entender, Señor, todo lo que tú quieres para nuestras vidas. Toma el control, Padre bendito, este momento para que mis hermanos comprendan cuál es la voluntad que tú tienes para con nosotros, Señor, cómo nosotros podemos estar plenamente confiados en ti, sabiendo que tuyos son todos los decretos, que tuyos son, Señor Jesús, todos los mandatos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos a este día miércoles en el cual tenemos nuestro estudio bíblico. Quisiéramos, con la hermana Amanda, bienvenida, bienvenida, qué bueno verla. Quisiera que ustedes llamaran, quisiera y es la palabra decreto. La palabra decreto que suena por un lado, suena por otro lado. ¿Y qué tiene que decir Dios con respecto a estas situaciones? Ya vimos que tanto la Asamblea Legislativa como el gobierno están usando bastante esta palabra, el decreto tal, este decreto va en contra del otro. Son dictámenes de leyes que se quieren aprobar, ¿verdad? Por uno y por otro bando, y uno como que queda en medio, uno queda en medio dentro de toda esta coyuntura. Pero vamos a entender que Dios tiene un decreto para usted y para mí esta tarde. Y yo quiero que entendamos que los decretos de Dios para nosotros tienen un significado más allá, un metasignificado, porque va más allá de lo que se puede explicar, ¿sí? Trasciende las leyes y nos da paz a nosotros. Así que, hermanos, esta tarde, pues, me complace poderles llevar este estudio. Joana, bienvenida, ya la vimos que ya se conectó. Qué bueno, igual que hermana Amanda, que hermana Flor, que hermana Leti, con su familia, ya se conectaron también. Bien, el tema de esta tarde es los decretos de Dios. Vamos a entender cuáles son los decretos de Dios. ¿Qué es un decreto de Dios para nosotros? Sabemos, queridos hermanos, a través de la lectura de la palabra, que cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él entra, nos perdona de nuestros pecados y nos da ese pasaporte para el cielo directamente. Y eso es un decreto, es una orden, es algo que Él estableció. Ahora, ¿cómo son estos decretos para la vida de los cristianos? Los decretos que Dios tiene para nosotros, hoy que está tan de moda esta palabra. Tenemos que entender, número uno, queridos hermanos, que los decretos de Dios son eternos y son inmutables. Los decretos de Dios para su vida son eternos e inmutables. Esto quiere decir que duran para siempre y no cambian. No es lo mismo eterno e inmutable, ¿sí? Uno quiere decir que dura para siempre y el otro quiere decir que no cambia. Lo que Dios a usted le prometió, lo que Dios a usted le entregó, su decreto es así. Si Dios a usted le ha hecho una promesa, hermano querido, tenga la plena convicción que Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque sus decretos son eternos y son inmutables.
Salmo 33:11. No lo busquen para que no nos tardemos mucho. Anótelo, eso sí, anótelo para que usted después, hermano Ricardo, bienvenido. Ya lo estamos viendo, hermano Ricardo. Salmo 33:11. Salmo 33:11. Oiga lo que dice el Salmo. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Esto lo encontramos en el Salmo 33:11. Dios ciertamente, hermano, a usted y a mí nos está diciendo que Él permanece, que sus decretos son eternos y no van a cambiar. Por lo tanto, en esta situación de crisis, querido hermano, en la cual estamos nosotros viviendo ahorita, podemos confiar en que la palabra del Señor se va a cumplir. La palabra de Dios está con nosotros. Él la ha dejado para que usted en su momento de preocupación vaya, la tome, la lea y entienda que Cristo está a su lado, que usted va a salir adelante, venga la crisis que venga, usted va a salir adelante. Y si el Señor a usted en algún momento lo llama a su presencia, hermano, entendamos, nosotros estamos aquí de paso para llegar a nuestra meta, que es allá arriba con Él. Todo esto está bien centralizado en lo que Cristo nos explica en el Nuevo Testamento y en lo que Dios mismo inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento para decirnos que todo, hermano, está dentro de un control y que ese control está decretado única y exclusivamente por Dios, que es el único que puede hacer decretos. Es el único en el que usted y yo podemos refugiarnos. Es cierto, oramos por las autoridades, pero nosotros estamos confiando no en las autoridades, estamos confiando en el poder de Cristo y a Él le pedimos que le dé sabiduría a las autoridades. Amén. Usted y yo oramos para que Dios ayude a nuestras autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero hasta eso es un decreto, hasta eso es un mandato, orar por las autoridades. Y hoy es el momento, hermano, justo para que todos nosotros como iglesia nos podamos unir en oración para aquellos que están en eminencia. Que se pongan de acuerdo todos los poderes, todos los actores políticos, que se pongan de acuerdo en el nombre de Cristo Jesús y por el bienestar del Salvador. Eso es la petición que usted y yo tenemos que tener para con nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué podemos buscarlo? ¿Por qué podemos orarle? ¿Por qué podemos escucharle? Bueno, por lo mismo que la palabra del Señor nos dice, que sus decretos son eternos y no van a cambiar. Usted puede buscarlo y Él va a ser encontrado. Una segunda libertad. Nos dan libertad para buscarlo, nos dan libertad para arrodillarnos en el momento en el que nosotros nos sentimos angustiados, nos dan libertad para inmediatamente marcarle a Él a través de nuestra Biblia, hablar con Él y Él va a escuchar, pero no solo va a escuchar, va a responder también. Nos da esa libertad. Y estos decretos de Dios, queridos hermanos, y esta es una tercera característica, es que son perfectos. Los decretos de Dios para su vida y para mi vida son perfectos. Nosotros estamos escuchando, bueno, aquí tenemos dos abogados, si mal no me recuerdo yo, tenemos al hermano Ricardo y a nuestro hermano Edgardo Velázquez. No sé si hay alguien más que es abogado, no me recuerdo, pero saben, hermanos, ustedes sabrán mejor que nosotros cuál es la correcta aplicación de las leyes. Pero fíjese esto, aquí nosotros escuchamos en la televisión que este decreto no es correcto, que aquel sí, que este no es perfecto porque este hace esto y limita aquello. La palabra del Señor a usted y a mí nos enseña que los decretos de Dios, queridos hermanos, son perfectos. Los decretos de Dios se ajustan a su vida. ¿Por qué razón? Porque el que ha creado el universo lo sostiene a usted. ¿Cómo va a creer que sus decretos, los de Él, no los suyos, los de Él, no van a ser perfectos si la ley que Él creó mantiene y sostiene el universo?
Así que, hermanos, ustedes y yo confiadamente podemos decir, los decretos de nuestro Padre Celestial son perfectos. Son perfectos para nuestra vida. ¿Sabe? Dios puede hacer lo que le plazca, querido hermano. Dios puede hacer lo que le plazca. Y lo va a hacer para su gloria y para su honra. Por supuesto que usted y yo somos todos hijos de Él. Y Él quiere lo mejor para nosotros como un buen Padre Celestial que es. Pero también, hermanos, Él es dueño de las naciones, dueño de los límites que separan cada nación. Él está más allá de la duración de la vida de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Dios trasciende a las situaciones. Dios permite las situaciones por las que estamos pasando para que el pueblo del Señor regrese de su camino, regrese hacia Él. Así que aunque por el momento Dios ha decretado que una enfermedad esté azotando ahorita al planeta, Dios tiene el control, hermano. Dios tiene el control de su vida. Dios tiene el control de su trabajo. Dios tiene el control de su familia. Dios tiene el control de su sustento. Dios tiene el control de su salud. Dios tiene el control de su paz. Oiga bien lo que Dios puede hacer, lo que Dios está haciendo, porque esta es la realidad. Cuando Él decreta algo, aquí no hay asamblea legislativa que diga, yo estoy en contra de lo que dice Dios. Ni el diablo puede hacer eso, pues, no puede ni tiene el poder. Hermano, usted y yo vivimos bajo el decreto del amor que Dios tiene, bajo el decreto de obedecerle a Él, bajo el decreto de saber que usted tiene la libertad de buscarle a Él. Y no solo buscarle, sino que Dios le permite que usted lo encuentre, que le hable e incluso Él responderle a usted. Queridos hermanos, estamos ante una situación en el país que se ve convulsa, se ve tumultuosa. Yo quiero invitarles que no se entreguen, hermanos, a la histeria de las noticias. No se entreguen a lo negativo que se genera entre la rispicidad que hay entre asamblea y gobierno. ¿Sabe? El Señor aún eso ya lo tiene controlado. Y lo que va a ocurrirle a El Salvador ya está decretado. Y no es por un presidente ni por una asamblea. Es por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores, querido. Su vida está decretada por Dios. Las bendiciones, las pruebas, todo lo que hasta este momento ha pasado ha sido designio de Él. No fue el azar, no fue sus decisiones. Aún las malas decisiones que nosotros tomamos, Dios está ahí y Él puede manipular lo que quiera. No lo dude. Pero hermano, es importante que usted y yo entendamos que vivimos bajo el decreto de Dios. Nuestro mandato, porque yo he escuchado, queridos hermanos, y he visto en redes sociales, he visto a través de las noticias, cómo la gente está confrontándose hoy en día, cómo la gente está preocupada. Y para una persona que no conoce de Dios, puede decirse, es normal. Pero hermano, usted y yo no podemos darnos el lujo de decir, es normal sentirse así. No, porque usted y yo hemos confiado en quien hace los decretos universales, no en el que hace un decreto para hoy o para mañana o para 15 días. Usted y yo confiamos en quien ha hecho un decreto universal y este decreto se emitió desde el principio de la existencia misma del universo y hasta el final del universo, hermano. Y entró en vigencia desde el día que Dios lo creó, que ni usted ni yo estábamos acá respirando, ni el planeta, ni nada existía cuando Dios ya había decretado. Y lo que Él decretó se va a hacer. Y por eso usted y yo podemos vivir confiadamente y decir, mi Señor me sostiene.
Hermano, cuando usted se siente preocupado por las cosas, claro, somos seres humanos, nos podemos sentir un poquito preocupados, pero en el momento que eso ataque, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Pensar, recordar, pedir al Espíritu Santo que le recuerde que existe un Dios poderoso, dueño de los decretos, y que sobre su vida Él tiene la autoridad. No la televisión, no las cadenas nacionales, ni un presidente, ni una asamblea legislativa, sino que Dios tiene el decreto y el poder de darle la paz a ustedes, queridos hermanos. Sí vamos a orar, sí vamos a orar por las autoridades, porque por decreto del Señor hay que hacerlo. Pero hermano, métase con Dios cuando usted sienta preocupación. Si a usted le toca salir, hermano, que le está tocando salir a comprar las cosas, que está trabajando, o que tiene que ir al súper o a traer medicinas, da temor, ¿verdad? Si va a traer medicinas y le toca ir al seguro o alguna cuestión, da temor. Pues sí, sí, nadie, es ir donde está el foco, ¿verdad? De la situación. Pero hermano, si Dios decreta, óigame bien esto, no estoy contradiciendo a los médicos, pero si Dios dice que usted va a ir, aunque le tosan en la cara y usted ande sin mascarilla, si Dios ordena que nada le pase, a usted no le pasa nada, hermano. A usted no le pasa nada. Por supuesto, no le estoy diciendo salga sin mascarilla. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo tampoco y respete la autoridad. No, no he dicho eso. Lo que le estoy diciendo es, como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué ondas? No pasa nada, hombre, porque Cristo va con usted. A eso me refiero. Por tal motivo, querido hermano, usted no puede vivir con temor. Usted no puede estar bajo la sombra de la preocupación. Cuando vengan esos ataques, métase a su cuarto, doble la rodilla y comience a clamar la sangre de Cristo. Ahí está el decreto. Encuentre el decreto de Cristo en ese momento. Ahí está su decreto. Por supuesto, no esté saliendo si no le toca hacer nada, no ande saliendo, no ande ahí viendo que si pasaron los periquitos no, hombre. Pero si tiene que salir, cúbrase, póngase su mascarilla y todo, pero vaya cubierto con la sangre de Cristo primero. Vaya cubierto con la sangre de Cristo primero. Eso es un decreto, que nada le va a ocurrir cuando usted se encomienda a la sangre de Cristo. Confíe en el Señor, hermano, y recuerde esto: los decretos de Dios son eternos y son inmutables. Los decretos de Dios son perfectos. Los decretos de Dios son duraderos y buscan el bien para sus hijos, de una u otra forma. No tenga temor, hermano, de la situación. Posiblemente haya hermanos, haya personas que están pasándola feo. Y es verdadero, es verídico, está pasando lo malo. Pero nuestra arma es la oración. Y hermano, dentro de su oración, el Espíritu Santo pondrá la información en su cerebro de qué debe hacer. Pero es muy diferente cuando es el Espíritu Santo el que se lo pone, a que cuando usted en su propia fuerza trate de hacer algo. Por eso, lo primero, hermano, yo lo que le recomiendo hoy y para todo aquel que me escuche es: agárrese del decreto de Dios, y este decreto a usted le da la libertad de buscarlo a Él. Use ese decreto. Y cuando el enemigo le ponga en su corazón a usted aflicción, acuérdese de ese decreto. Ahora sí, mire, ocupa el decreto. Usted tiene el decreto de presentarse libre ante su Padre. Tiene el decreto, tiene el derecho de hablarle y Él le va a contestar, querido hermano. No tenga temor, querido hermano. Eso es lo que yo quería comunicarles a través de este pequeño estudio. No tenga temor. Recordemos, los decretos de Dios son eternos y son inmutables. Los decretos de Dios dan libertad en nuestro corazón. Los decretos de Dios son perfectos para nuestra vida. Dios puede hacer lo que le plazca con nuestra vida,
porque es nuestro Padre Celestial. Y hermano, todas las cosas que son para la gloria y para la honra de Él. Hay hermanos que están saliendo. Oramos por ellos todos los días. Yo tengo una lista, llevo mi listita de oración. Hay hermanos que nos hablan aparte por cuestiones de salud y los llevamos en oración también. Pero hermano, su oración es importante. Su oración es importante en esta crisis. No puede usted tener un día en el que no le clame al Señor. Y si usted pierde esa conexión, ahí se va a dar cuenta. Cuando usted realmente siente temor, cuando usted se siente afligido, es porque esa conexión se está cortando. Hay que renovar ese cable, hay que renovar esa conexión diariamente, hermano. No es porque ayer oré, me aguanta para hoy. No, ore todos los días, porque todos los días uno come. Espiritualmente usted tiene que estar enganchado con Dios todos los días para mantener la calma. Si no, hermano, van a haber consecuencias. ¿Qué consecuencia puede haber para un cristiano que no está orando? Se va a enojar, se va a deprimir, se va a sentir mal. Mire, va a vivir como que son chuchos y gatos en la casa, solo peleando. ¿Y por qué pasa eso? Porque la conexión se ha cortado. Así que, hermanos, esto es lo que yo les quería compartir esta tarde. Estamos en un momento en el que la palabra decreto está de moda. Bueno, perfecto. Agárrese de los decretos de Dios. Recuerde lo que leímos este día. Salmo 33, 11, hermanos. Anote también Isaías 14, del 24 al 27. Téngalo ahí, hermano. Se lo voy a leer para terminar. Isaías 14, del 24 al 27. Dice así: el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? En cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Hermano, ¿sabe qué significa esto? Dios hará lo que Dios ya sabe que debe hacer. Dios hará lo que quiere hacer y Dios cumplirá el propósito que tiene para su vida y para mi vida. No se preocupe, hermano, usted está en las manos de Dios. Este estudio es para que usted renueve su fe y compruebe de una vez por todas que quien rige su vida es Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar. Buen Padre Celestial que estás en los cielos, te glorificamos, te alabamos y te bendecimos. Señor, en estos momentos de dificultades en nuestro país, donde se escuchan voces por un lado, voces por otro lado, Señor, y hay confusión, lo único cierto, la única luz, lo único que nos mantiene es la fe que tenemos en que tú todo lo puedes y que ya sin antes nosotros haber visto eso, ya tú resolviste todo. Padre bendito, yo te pido para que mis hermanos estén tranquilos, para que mis hermanos guarden la paz. Ayúdalo, Señor. Permítenos tener la fuerza para obedecer a nuestras autoridades. Ayuda a que las autoridades en el mando se pongan de acuerdo. Dale sabiduría, Señor. No es cosa fácil lo que está pasando. Padre bendito, toma el control de El Salvador. Toma el control de cada colonia donde mis hermanos viven. Ayuda, Señor, a que no haya ni un solo caso cerca donde ellos. Guarda cada casa de mis hermanos. Guarda cada miembro de nuestra familia, Señor, en la iglesia. Protégelos cuando salen. Llévalos con bien y tráelos con bien. Dale sabiduría, Señor, a tomar decisiones correctas en estas situaciones. Bendice su economía. Bendice, Señor Jesús, por favor, cada casa, cada mesa.
bendice su salud. Y Padre Santo, que no corten la comunicación contigo. Solo eso nos mantiene a nosotros. Y lo sabemos. Padre, sabemos que tus decretos para nosotros son perfectos, son eternos y no cambian. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En tu nombre hemos orado y todos decimos amén.